Entrevista. ¿Qué va a pasar con el precio de las gasolinas en caso de que, como anuncia la Comisión Reguladora de Energía a través de una entrevista publicada en El Universal, sobre el cronograma de la liberalización que llevará a los precios de las gasolinas en México a dos tipos de precios de combustibles, uno en la frontera norte y el otro en el resto del país? Yo le agradezco mucho al doctor Ramsés Pech, un analista de la industria energética y en economía del Grupo Caraiba y Asociados, que nos permita conversar con él y preguntarle su punto de vista. Doctor Ramsés Pech, gracias por aceptar la conversación. Muy buenos días. Muy buenos días, licenciada Nora, ¿cómo está? Buenos días. Pues aquí viendo esta noticia no sabemos cómo tomarla, sobre todo la gente que está en la frontera. Dos precios de la gasolina para el año próximo. ¿Teníamos un estimado así? Sí, y lo que hay que ver ahorita, y lo que hay que entender es que, lo voy a comentar, ya no van a haber gasolinazos. Eso es lo primero que hay que entender. Los gasolinazos estaban referidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que ponía en los años anteriores. Hoy en día hay que ir pensando y visualizando que vamos a estar dentro de un mercado abierto de combustibles, donde la COFESE, junto con la Comisión Reguladora de Energía, son los que van a poner los parámetros para los precios de la gasolina y el diésel que vamos a tener en el 2017 y en el 2018. Uh-huh. Yo invito al público que si puede entrar a la COFESE, hay un archivo que pusieron el día 8 de diciembre y donde explica claramente cómo van a ser los incrementos y en dónde los precios de la frontera, esperamos que en el 2018 van a poder estar más o menos homologados siempre y cuando haya inversión en infraestructura por parte de privados, no por parte de Pemex. Uh-huh. Ya. Ahora, ¿qué tanto impacto pueden tener estos precios si ya nos están anunciando también que los mismos van a reconocer los costos asociados a la comercialización de los petrolíferos? O sea que ya vamos a tener en ese precio de las gasolinas la suma de la logística, el transporte, el almacenamiento, la importación y la producción de la misma gasolina, doctor. Sí. Y hay que entender una cosa importante. En México tenemos un gran problema en cómo estamos poniendo el precio unitario al servicio, al público. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estamos poniendo un precio de referencia que es en Estados Unidos cuando sale de las refinerías. Y si lo comparamos con lo que tiene Estados Unidos, más o menos estamos viendo que en México su mayor composición del precio de la gasolina y del diésel está en función de los impuestos. Por ejemplo, la gasolina tiene más o menos un 40% de impuestos y el diésel tiene 50%. Y esto está también en las recomendaciones que dio la COFESE. Uh-huh. ¿Qué es lo que va a suceder? Que hay que entender. Si el precio del barril sube, van a subir los combustibles, la gasolina y el diésel. Si baja, tendrán que bajar los precios de la gasolina. ¿Eso qué nos conviene a nosotros? Que el precio el precio de la materia prima, que baje el precio, porque eso nos va a beneficiar al público. Lo que no le conviene a la nación es que baje el precio del barril, porque acuérdese que está ligado a los ley de ingresos las exportaciones que se haga al barril, sino que lo que tenemos que cuidar es que no nos pegue al consumidor. Uh-huh. Pero esto es muy difícil. Porque ¿cómo lo controlamos? Estamos hablando de dejar una oferta y la demanda, pero que se rija también por cotizaciones de los mercados internacionales. Exactamente, y recordemos que nosotros el 70% de nuestros combustibles son importados de Estados Unidos. Uh-huh. Y dependemos mucho del precio que vayamos a tener en función de la refinería. Y lo que nos va a pegar a nosotros es el tipo de cambio, 2, el incremento del precio del barril, y vamos a tener la inflación que vamos a tener en los primeros meses, en el trimestre, en función de los posibles aumentos. Uh-huh. Y les quiero decir por qué, aunque no vamos a entrar en un mercado especulativo, sino va a ser un mercado abierto. Uh-huh. Hoy en día, el precio de la gasolina cuesta 13.81. Lo que deberíamos de pagar nosotros hoy en día deberían ser 15.80 por cada litro. Lo que pasó es que la fórmula en el 2016 hay una compensación que viene en los IEPS, que vamos a llamarle que es los subsidios que habían antes. Ya a partir del 2017 no van a existir las compensaciones, sino van a ser regidas por el precio del mercado. Entonces vamos a tener combustibles que van a estar entre una banda de 16 hasta 18 pesos la gasolina convencional y el diésel una banda de 17 hasta 19 pesos. Pero va a estar en función del precio de la materia prima,
del transporte, de la logística, y sobre todo cuánto van a ser los márgenes de ganancias que van a tener las estaciones de servicio. Entonces, tendríamos que visualizar nosotros en nuestra economía este presupuesto de entre 16 y 19 pesos según el tipo de gasolina que consumimos. Exactamente, y eso qué es lo que sucede y nos va a pegar a todos los que tienen vehículo o los que se transportan en algún medio para llegar a sus labores o cualquier área donde tienen que ir. Tendremos que ver un aumento porque tendría que haber un incremento en los precios de la gasolina. Es decir, si yo llenaba mi tanque de 50 litros con 600 pesos, hoy lo voy a tener que llenar más o menos como 900 pesos. Y si lo llenaba cada semana, es decir, que mi poder adquisitivo se va a ver mermado por la cantidad adicional de dinero que voy a tener. Y el problema es que el salario va a ser el mismo. Ese es el problema, y va a ser con menos valor, porque tenemos una inflación de casi 4 puntos, ¿no? Proyectada hacia el primer trimestre del año próximo. Exacto. Entonces, si vemos la economía de escala, ¿qué es lo que está haciendo en Estados Unidos? En Estados Unidos están cuidando que el precio del combustible no suba más de $2 el galón. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es que la economía se base en el flujo, la movilidad de la gente, como lo vimos en la percepción que acaban de anunciar. Aumentó la percepción, crearon más empleos y por lo tanto la Fed acaba de aumentar la tasa de interbancaria que vamos a tener, y esperamos el día de hoy o en esta semana que el Banco de México también tenga que hacer el incremento. Y todo esto aunado nos está mermando en el flujo de efectivo. Lo que sí hay que ver en el 2017 es ver en la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, tenemos que disminuir el porcentaje del IEPS que se está pagando para que podamos tener una compensación de la pérdida de la adquisición que tiene la gente. Claro, eso es muy importante. Si vamos a quitarle impuestos, obviamente los impuestos tienen que salir de algún lado, o el dinero que estaba respaldando también la producción de combustibles. Y aquí, bueno, pues lo estamos viendo, lo van a dejar, como usted dice, al mercado abierto. Para la gente que nos escucha en la frontera, por último, doctor Ramsés Pech, ¿qué decirle? En este caso, finalmente ahí la dolarización es un hecho, es la economía que rige, y obviamente la gasolina pudiera estar pues más cara que en los Estados Unidos, ¿no? Sí, y eso es lo que hay que revisar. Primero vamos a tener una apertura del mercado en Nuevo León. Ahí va a ser el termómetro para evaluar, porque sabemos que por ahí pasan ductos de la parte de combustibles, tanto de gasolina como diésel. Vamos a ver cómo está primero Nuevo León, vamos a ver la Comisión Reguladora de Energía con la COFESE, cómo van a ir ambientando por regiones los precios de acuerdo a lo que se tengan de los cálculos. Y otra cosa muy importante que hay que tener en la línea fronteriza: a partir del día 20 de enero que tome Donald Trump la posición, con la mención del secretario que va a tener, que viene del CEO de Exxon, que tiene una amistad con Putin. Estados Unidos Rusia tiene una producción más de 11 millones de barriles diarios. Podemos ver un aliado de Rusia que le venda crudo a Estados Unidos, y Estados Unidos lo que va a hacer es que va a desarrollar una mayor cantidad de refinerías en el Pacífico que no hay, y eso va a beneficiar a la línea fronteriza que podemos ver en el Pacífico, que cuestan y va a costar más el combustible porque no hay cómo enviar combustibles. Recordemos que todas las refinerías de Estados Unidos están concentradas en Texas, no están concentradas ni en California ni en la zona este que tiene Estados Unidos. Entonces hay que tener en cuenta todos los movimientos geopolíticos que está haciendo Estados Unidos para poder ser el primer país que sea autosuficiente y exporte una mayor cantidad de combustibles como es hacia México. Vaya, pues qué complejo es el panorama petrolero. Qué bueno que menciona todos los puntos, no solamente las cuestiones de nuestro mercado interno, la política petrolera y de combustibles, sino también lo que puede pasar en los Estados Unidos. Lo que sí ha llamado la atención es lo que ha dicho y que confirma usted, doctor Ramsés Pech, es que pues Donald Trump ha anunciado que va a crear muchas refinerías, dice él, que porque no se han hecho. Bueno, no, porque ya el mundo moderno en el siglo XXI se planteaba no hacerlas. Dejar atrás este tipo de herramientas, de técnica para obtener recursos petroleros, y bueno, pues pareciera ser que volvemos a una política muy agresiva que lo que pretende, ha dicho usted, y esto me parece fundamental, convertir a dos potencias, Rusia y Estados Unidos, en las grandes proveedoras de petróleo del planeta, ¿no? Sí, y hay otro punto que hay que tomar en cuenta, es
el exgobernador de Texas, que lo quieren poner como secretario de Energía, acuérdense que la mayor cantidad de refinerías están en Texas. Claro. En Estados Unidos hay 141 refinerías, de las cuales 139 están trabajando y tienen una eficiencia de entre el 90 y el 95%. En México solo tenemos 6 y su eficiencia de utilización está entre el 60 y el 65%. Con el nuevo secretario de Energía que vaya a poner Estados Unidos, vuelvo a repetir, van a hacer una autosuficiencia energética primero Estados Unidos y después ser un exportador no solo de combustible, sino también de energía eléctrica. Pues es que me devuelve usted hace medio siglo, ¿no? Todo esto se escuchaba hace medio siglo. Ahí está, y esa es la nueva realidad, aunque sea vieja. Pues doctor Ramsés, muchas gracias por explicarnos esto, creo que es muy importante. Y si nos puede repetir la dirección de la página que nos dio al principio para que nuestros escuchas puedan entrar y tener más información. Sí, pueden entrar en la página de COFECE, está en el artículo que se llama documento final, que es donde son más o menos más de 100 hojas. Ahí se explica cuáles son la infraestructura, el transporte. Y otra cosa importante que hace la COFECE, que sí quiero ponerlo antes que se me olvide, está recomendando la homologación de las gasolinas que tienen Estados Unidos con la de México, porque la norma mexicana que salió hace poco con la emergente no es compatible con las gasolinas y diésel que tienen Estados Unidos, y eso nos va a disminuir costos. Pero pueden entrar en la página de la COFECE y ahí pueden encontrar la información y el documento que les acabo de comentar. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Que tengan buen día. Gracias por aceptar la conversación. Igualmente al doctor Ramsés Pech, analista, experto en el tema del petróleo. Volvemos.